Vamos a dejar acá. Listo. Bueno, para los que no vieron el episodio anterior y a los que sí lo vieron, vamos a recapitular. Recordamos cómo estaba formado el santuario y aquí nos lo describe según Éxodo 25, 8, 9. Nos dice que hay que edificar un santuario como modelo de un plan de Dios para que Él pueda habitar entre nosotros. Aprendimos cómo estaba compuesto el santuario por sus áreas y sus muebles. También aprendimos que los dos principales ritos que se llevaban a cabo en ese santuario era el diario y el anual. Y por último vimos cómo este santuario fue atacado físicamente y simbólicamente. Y eso lo ahondaremos más en el próximo capítulo 3, que es el de este jueves. Pero, siempre para darles una pequeña refrescada, aquí podemos ver que están los puntos cardinales del santuario. Vemos que la entrada queda al lado oeste, dándole la espalda al sol. Y aquí nos topamos con el primer mueble, que es el del altar del bronce, que era para el holocausto. Luego seguía por el lavacro, o la fuente donde el sacerdote se lavaba para cuando llevaba el recipiente de sangre del holocausto. Y entraba sobre estos dos muebles, donde está la mesa de los panes y el candelabro, y se iba directamente al altar del incienso, donde pedía perdón por los pecados de la persona que había hecho el holocausto. Y recordamos que en el rito anual, agarraba dos machos cabríos y entre eso uno sin defecto, que era uno dedicado a Dios y el otro dedicado al diablo, y al que lo llevaba dedicado a Dios le sacaba la sangre desde la entrada e iba directamente, ya no pasaba al altar del incienso, sino que directamente al lugar santísimo. Aquí en otra cortina le pedía perdón por todos los pecados de Israel, y así era como se hacía la expiación del santuario, que era lo que nos decía Jesús cuando él le decía a sus apóstoles, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por lo cual vamos a entrar al capítulo 2, que dice por qué Cristo representa al santuario. Veamos, aquí les tengo un par de versículos y nos dice el Salmos 84, 2 y 10. Dice, anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Qué se refería a eso? O sea, el santuario no solo es un lugar, no es como que una persona quisiera vivir dentro del santuario, sino vivir lo que el santuario significaba, porque recordemos que esto es un símbolo. Y en Salmos 27:4 también dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Regresando a lo mismo, esta persona lo que busca, que era el rey David, el que escribió los Salmos, quería entender, quería vivir simbólicamente esto, porque sabía que esto era un rito de purificación. Aquí tenemos otros versículos más que dice en Salmo 63:2, te he visto en el santuario y contemplé tu poder y tu gloria. ¿Qué poder? ¿Qué gloria? ¿Qué es lo que se refiere aquí? Veamos la segunda Corintios 4:6, dice, Dios mandó que resplandeciese la luz para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Y en Éxodo 33:18 nos confirma cuál era esa pregunta, cuando Moisés le dijo, por favor, Dios, muéstrame tu gloria. Y aquí es donde se confirma que brilla en el rostro de Cristo. ¿Por qué no se lo pudo mostrar a Dios en ese momento? Porque obviamente si Dios le mostraba su rostro a Moisés, pues iba a matar a Moisés por el poder y gloria que tiene Dios. Pero ya cuando se personificó en Cristo, así es como los apóstoles pudieron, bueno, todos pudimos llegar a conocer a Jesús. Entonces, la gloria de Dios se encontraba en Cristo, entonces simbolizaba el santuario. Veamos con cada una de las áreas que vimos la vez pasada. Dice Cristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esto lo encontramos en Juan 19. ¿Qué puerta está hablando Cristo? Está hablando de esta puerta, la puerta del atrio. En Éxodo 27:16 vamos a encontrar que la entrada del atrio y en Éxodo 26:36 la entrada a la tienda del tabernáculo. Luego vemos que el cordero o el altar de sacrificio, él es la presentación de este cordero, por lo mismo que vemos en Juan 19. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En Juan 2:2 también lo dice, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Vemos en la fuente o lavacro que en Éxodo 30:18 dice, harás también una fuente grosa, que era la que les estaba explicando, pero en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya vamos por el segundo mueble. Ahora entremos a la segunda sala y nos dirigimos a la mesa de los panes. En Éxodo 25:30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia ante mí continuamente. ¿Qué se refiere? Todo el tiempo. En Juan 6:48, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vamos ahora al candelabro, el siguiente mueble. En Éxodo 25:31 y 37 dice, harás un candelabro de oro y le harás 7 lámparas que encenderás para que alumbren hacia el frente. Juan 8:12 dice Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Seguimos con el otro mueble, el altar del incienso. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, dice Éxodo 31:6, harás también un altar para quemar incienso. Lo pondrás ante el velo que oculta el arca del testimonio. Éxodo 4:6-7. El sacerdote mojará su dedo en la sangre del cordero, y rociará 7 veces hacia el velo, untará con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático, recordemos que tiene unos cuernos aquí, y cuando pone la sangre, este cuerno que está aquí representa poder. Por eso porque la sangre del cordero, o sea, la sangre de Cristo, tiene poder. Éxodo 37:8, sobre el Aarón quemará incienso aromático cada mañana, o sea, continuamente. Al anochecer también quemará incienso. Y en Éxodo 30:35, y haz de ello una mezcla de fragante incienso, puro y santo, obra de perfumista. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de esto? Primera Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Qué te está diciendo esto? Que Jesús es el sacerdote que entra a este altar del incienso, con esa misma sangre de cordero que es la que representa a él. Hebreos 5:14, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Nos está diciendo que el modelo del santuario que había aquí terrenal era solo eso, un símbolo, un molde, pero Él está ahora arriba, en el santuario celestial, abogando por nosotros. En Hebreos 7:24 dice, pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahora llegamos al último mueble, que es el arca del pacto. Y 10:22 dice, harán también un arca de madera de acacia, la revestirás de oro puro, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré. Levítico 16:2. Dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, ¿qué dice aquí? Nos está confirmando es que Dios es el que está enfrente de este arca del pacto. O sea, que el mismo Jesús es el que está en esta arca, porque esta arca representa poder. Esto solo Dios puede ser el sumo sacerdote para pedir por los pecados de nosotros y seamos nosotros limpios y puros y salvos. ¿Qué está dentro del arca? Para que vean que no solo se queda en el arca, sino que también lo que contenía dentro del arca simboliza a Cristo. En Hebreos 9:4 dice, este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En Éxodo 31:18. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. En el Nuevo Testamento vemos Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley, dice Jesús, o los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. Jesús no vino a cambiar ninguna de estas leyes. Jesús vino a vivir las leyes. Luego vamos con el maná. En Éxodo 16:33, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo ante el Señor. En Juan 6:51, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Este pan que descendió del cielo ya sabemos todos en el Antiguo Testamento que fue este maná. Ahora con la vara de Aarón. En 17:1-11, y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. ¿Por qué está diciendo esto? Porque en ese tiempo había muchas personas que decían que por qué Aarón tenía que ser el sacerdote y no podían ser otros de los líderes que están en Israel. Y todos alegaron y Moisés fue a preguntarle a Dios sobre este problema que se estaba dando y dijo Dios que se presenten todos, que todos agarren una vara y que el de la vara que retoñe, ese es el sacerdote que él ha escogido, que Dios escogió. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones y había producido flores y almendras maduras. Pero el Señor dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, o sea, para que no vuelva a pasar este tema. En Hebreos 5:5 dice, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. Recordemos que Aarón no se estaba engrandeciendo por ser sumo sacerdote, simplemente él puso su vara y la de él fue la que retoñó. Entonces lo mismo hizo Cristo, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. En Hebreos 5:10 también lo dice, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote. Luego vamos con el macho cabrío en la expiación. Dicen Levíticos 16:8-9 y 15:16. 2 machos cabríos, uno para el Señor, lo ofrecerán en expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre al interior detrás del velo, así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. En Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo. ¿Quién entró? Cristo. Una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Con esto, vamos a Salmo 63:2, dice, te he visto en el santuario y contemplé tu poder y tu gloria. Y en Salmo 78:61, y permitió el cautiverio del arca, símbolo de su poder, su gloria en mano del enemigo. Así es como Cristo triunfó. Y esto es lo que más me llamó la atención, porque en Salmo 77:13-14 dice, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Pero realmente si buscamos una Biblia más antigua, que fueron de las primeras en la King James de 1611, si ustedes la leen, dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. No significaba que fuera santo su camino. Está diciendo que su camino, el camino de Dios está en el santuario. ¿Quién es grande como nuestro Dios? Y yo tengo una aplicación para poder hacer estas traducciones. Si la necesitan, me la piden y les paso el nombre para que puedan buscar qué significaba en hebreo, qué significaba en griego, etcétera. Palabras de la Biblia que hoy en día pues podrían estar mal traducidas o no se entiende bien gramaticalmente, pero realmente este Salmo 77:13-14 mencionaba tu camino, oh Dios, está en el santuario. Quédense con eso. Pero si Cristo simboliza el santuario y debemos permanecer en él, ¿qué representa para nosotros? Entonces en Salmo 51:5 dice, en pecado fui concebido. Nosotros fuimos concebidos en pecado. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque por el pecado nosotros tendemos a morir. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Por eso el bautismo, uno vuelve a nacer, pero uno vuelve a nacer por Cristo. En Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, ya viendo que el camino de Dios está en el santuario, Cristo no solo simbolizaba el santuario, Cristo caminó en el santuario. En Levítico 7:7 dice, expiación por el pecado. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, dice Cristo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
sea, nos está mandando a seguir su camino. Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué obras? Bueno, para que quede mejor entendido, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el caso de que está este niño que es Juanito. Juanito, pues, es una persona que tiene un potencial en matemáticas y este embajador de Estados Unidos, pues, se presentó con él debido a sus buenas notas y le dijo, hey, mira, me interesa que realmente te vengas a nuestro país debido al potencial que tenés. Entonces, en vez de pasar por todo el tema de sacar una visa de residente, el embajador decide regalársela. O sea, este niño ya es residente de Estados Unidos, ya no tiene que pasar por ningún proceso. O sea, ¿a qué se refiere? A que no tiene que hacer ninguna obra para poder entrar a Estados Unidos. Entonces, pero Juanito sabe que para poder entrar a Estados Unidos, porque él es latinoamericano, tiene que aprender inglés, tiene que estudiar, tiene que empezar a comportarse como residente de Estados Unidos. No solo a estudiar el inglés, sino que estudiar su cultura y su historia para poder entender mejor cómo se comportan los estadounidenses y el ser como un estadounidense. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y esa era la misma representación que hizo Cristo en el santuario. Nosotros ya somos salvos por gracia. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra por salvarnos, porque Cristo ya nos salvó. Pero Cristo nos dio ese ticket para poder entrar al santuario celestial y por lo tanto Él nos enseña cómo caminar dentro del santuario para que nosotros hagamos lo mismo y empezamos a comportarnos como santos por ese camino para poder entrar al cielo de la mejor forma como va a entrar Juanito a Estados Unidos. Por lo tanto, regresamos otra vez a los muebles para ver cómo caminó Cristo en este santuario. Entonces en Éxodo 12:5 dice, el cordero será sin defecto. Cristo era ese cordero sin defecto. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el primer paso del santuario es reconocer que Cristo es este cordero que se está dando sacrificio. Segundo paso, ya una vez que nosotros creemos que Cristo es el cordero, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces no solo es venir y creer y volver a nacer. Esto es lo que representa la fuente o el abaco. Que si recordamos bien, Jesús también se bautizó por medio de Juan el Bautista. Pero vamos a la mesa de los panes. En Éxodo 25:30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia ante mí continuamente. Recuérdense de esta palabra. Juan 6:63 dice, palabras que yo os he hablado son vida. Juan 5:24, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Jeremías 15:16, halladas tus palabras y las comí. Ezequiel 3:3, luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. ¿Qué nos está intentando decir aquí? Que la mesa de los panes realmente representa la Biblia. Y aquí dice que se hace continuamente, cada día. O sea, que ¿qué es lo que nos intenta decir Jesús? Es que Él leía las escrituras continuamente, o sea, todos los días. Por eso la mesa de los panes, dato curioso, contiene 6 panes de un lado y 6 panes del otro. Casualmente la Biblia tiene 66 libros. Otro dato curioso, que haya 6 panes de uno y 6 panes del otro lado significa que uno es igual al otro. O sea, que eso significa que Dios es Cristo. Porque al final las palabras de Dios son palabras de vida. Entonces te están diciendo prácticamente que tanto Dios como Cristo son el mismo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora vamos con el candelabro. En Éxodo 25, 31 y 37 dice, harás un candelabro de oro y le harás 7 lámparas, que se les queda el número 7, que encenderás para que alumbren hacia el frente. En Mateo 5, 15 y 16, sois la luz del mundo, así alumbraré vuestra luz, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre. Isaías 30, 21, una voz te dirá, este es el camino, anda por él. ¿Quién es el que le dice esto? Es el Espíritu Santo. Veamos Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, 2,
espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, espíritu de Jehová. Son los 7 pilares de este candelabro. O sea, que prácticamente el candelabro, ¿a quién representa? Es al Espíritu Santo. Por eso dice aquí, una voz te dirá, este es el camino, anda por él. Otros lo refieren con la conciencia, pero realmente es el Espíritu Santo. Y eso hizo Jesús. Leía las Escrituras y hacía caso al Espíritu Santo. Por último, el altar del incienso. Y perdón, se me olvidó mencionar algo. Y esto se hacía también continuamente. Esto era de todos los días. Y por último, con el altar del incienso es, en Éxodo 31:6 dice, harás también un altar para quemar incienso, lo pondrás ante el velo que oculta el arca del testimonio, y recordemos que lo hacían mañana, tarde y noche. En Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:3-4 dice, las oraciones de los santos. Salmos 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Qué representa el altar del incienso? Representa la oración, porque si bien recuerdan, el sacerdote agarraba la sangre del cordero y regaba la sangre del cordero 7 veces sobre la cortina enfrente del altar del incienso, pero hacía antes una oración por el perdón de los pecados de la persona que había hecho su sacrificio. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Que, y de confirmar prácticamente, es que nosotros debemos estar en oración todo el tiempo. Y Jesús lo hizo. Jesús, las Escrituras, hacía caso al Espíritu Santo y oraba todo el tiempo. Entonces, ¿cómo soy purificado? Romanos 8:1. Ninguna condenación para los que andan en Cristo. ¿Andan en dónde? En este camino del santuario. Y nada, eso es el tema de esto. Obviamente no es como que, recordemos que este es el plan de salvación, pero por lo mismo que la pregunta dice, ¿cómo soy purificado? No significa que si yo no cumplo con esto, no voy a ser salvo. No es prácticamente así. Esto simplemente ya es gracias a que por Cristo somos salvos. ¿Cómo hacemos ahora para vivir una vida más purificada, más plena, más sana, de una forma más santa? Es pasando por este camino y ser como Cristo. Entonces, ¿qué nos tocaría para el siguiente capítulo? Es el ataque al santuario. Así que espero que no se lo pierdan, y aquí les pongo imágenes de los que hicieron que se profanara el santuario, que eran todas las religiones que habitaban cerca de Israel, que entre estas tenemos las deidades de Egipto, de Grecia, de Medo-Persia y de Babilonia, y todos tienen algo en común y todos representan al dios del sol. Y si recordamos bien, para poder entrar al santuario hay que darle la espalda al sol. Así que nada, eso lo vamos a ver para el jueves. Y habrá micrófonos, cámaras para ver comentarios o preguntas. Cuéntenme. Yo creo que aquí en cabal lo que tocaste, el tema del santuario y Jesús, creo que es un punto de inflexión bien importante, ¿va? Porque es como la transición de la pues cultura y creencias judías, ¿va? Por ejemplo, ves lo del candelabro y todo eso, a una representación de Jesús hombre, ¿va? Y pues, como vos también dijiste, ¿verdad? Que básicamente eso viene siendo como un molde, por así decirlo, a lo que va a representar Jesús. Es interesante verlo como que cabe también en lo que es el mundo de las ideas, ¿va? Porque tomás todo ese aspecto tangible de un lugar, de las piezas, y lo unificás en una persona, ¿va? Y no sé, me parece bien interesante que también ponete cabal en la época, pues que apareció Jesús antes, obviamente, pues ya habían profecías de un salvador del pueblo de Israel, ¿va? Que estaban en pena y pues querían encontrar tal vez a este salvador, y al generar estas ideas, ¿va? De unificarlo de cierta manera, pues obviamente mucha gente no le gustó, ¿va? Si no hubieran querido matar a Jesús, ¿no?
Exactamente, Pero, es porque ellos su orgullo lo identificaban en el templo, pero no sabían que o sea, para ellos era el templo lo máximo, pero lo que no se daban ujú, cuenta es que el templo era Cristo. Por eso no lo pudieron reconocer, se dejaron llevar por el tema más material y superficial y no supieron entender qué era lo que representaba ese simbolismo. Pero para darte otro dato curioso que se les me olvidó mencionar, es que no solo Cristo pasó por este camino, también lo pasó Moisés. Y Moisés, digamos, esta parte del holocausto, si vos recordás bien la historia de Moisés, él le va a decir al faraón que quiere sacar al pueblo de Israel para poder hacer el holocausto, que ya lo venían haciendo desde el Génesis. Entonces se cumple el primer paso del santuario y después vamos al segundo paso, que es el bautismo, que es por medio de agua. Recuerda que todo el pueblo de Israel pasó por el medio del mar muerto. Entonces prácticamente todos fueron bautizados, por así decirlo. Luego pasan todos a la tercera parte de la mesa de los panes, cuando el pan cae del cielo, que es el maná. Luego todo el pueblo ora para que Dios pueda habitar entre ellos y es cuando se hace presente Dios. Y aquí prácticamente los alumbra un ángel día y noche para acompañarlos en el camino a la tierra prometida. Y recuerda que el Espíritu Santo es alguien que te acompaña a tomar buenas decisiones en tu camino de tu vida. Y por último, el sexto paso, que es el arca de la alianza que contiene los 10 mandamientos, que fue Moisés el que bajó con las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué te está intentando decir? Que tanto Moisés como Jesús hicieron este camino. Y Moisés en el Antiguo Testamento, digamos, por ponerlo así, Moisés es el representante del Antiguo Testamento y Cristo es el representante del Nuevo Testamento. Y ambos hicieron el mismo camino exactamente. O sea, que literal te están diciendo, esta es la forma más segura de salvarte, ¿me entendés? O sea, pues de purificarte y ser lo más santo posible. Pero sí, ese es un dato que les quería compartir. ¿Algún otro comentario, alguna duda? Rodrigo, estás muy callado, normalmente siempre te parece interesante esto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Soy nuevo aquí y me gustó mucho tu presentación. Creo que no entré en el principio, pero solo quería compartir algo que a mí me parece bien interesante y es el diccionario de la concordancia de Strong's, Ajá, porque estaba viendo que hay ciertas palabras en la Biblia que tienen, digamos, un código en números que si uno lo busca en este diccionario, te dice a qué se refieren, porque a exacto, veces dice Israel y, y se refiere al territorio geográfico, pero a veces es Israel, que significa una persona, como Jacobo que se convirtió en Israel, exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, no sé, algo así, solo quería compartir eso. No, y tenés toda la razón, porque realmente nosotros somos el pueblo de Israel. Israel es todos aquellos que están del lado de Dios y los que están del lado, digamos, del mundo de la codicia, del pecado, son los que están del otro bando. Solo hay dos bandos. Pero si tú decís estar con Dios, tú sos parte del pueblo de Israel. Entonces, en efecto, así es. No necesitas nacer no necesitas nacer en Tel Aviv para poder ser israelita, sino que simplemente vos escoges, vos decidís. ¿Alguien más? Si tenga alguna duda, algún comentario. Rodrigo, veo que quitas tu micrófono y de repente lo pones en mute. No sé si tenés un tema con el micrófono. Yo creo que sí tiene un tema con el micrófono. Yo también Sí. creo.
Ahí está. Ya te escuchamos, Ahí va mejorando. Es que fíjate que tenía puestos los audífonos, pero creo que no tiran el audio. Pues más que todo, mi única duda es por qué, si digamos, pues, ¿por qué la simbología? ¿Cuál crees que es el trasfondo de no ser un poco más explícitos? De no ser directos. Ajá, y utilizar el lenguaje de la simbología, que pues también, no es que tenga nada de malo en sí, pero ¿por qué? ¿A qué crees que se deba? Al menos siento que en el Antiguo Testamento tal vez era un poquito más ese lenguaje y bueno, luego Jesús usaba parábolas, ¿verdad? Pero digamos que todo lo respectivo al santuario sí es bien diferente a la forma que Jesús hablaba en sus parábolas. Ya te entendí, que, o sea, que prácticamente, o bueno, me corregí si estoy mal, pero prácticamente lo que tú estás diciendo es de que en el Antiguo Testamento, ¿por qué todo lo tenían que utilizar por medio de símbolos cuando Cristo ya solo habló directamente con las personas? Es lo que estás diciendo. Ajá, exacto. Es por lo mismo, porque Dios no podía explicar antes, o sea, sí mencionaron que iba a llegar el Mesías y en poder y gloria, pero prácticamente eso de poder y gloria ya es al final, que era el que nos viene a salvar. Pero antes de que nos salvara tenía que hacer un plan, y el plan era por medio de sangre. ¿Te recuerdas que lo vimos eso en el capítulo anterior? Que solo por medio de sangre se podía perdonar los pecados del ser humano. Entonces esto tiene un trasfondo muy intelectual, que me imagino que eso es en el cielo, ¿verdad? O sea, me imagino que conllevaba algo más profundo a que no cabía dentro de nuestro entendimiento. Entonces me imagino que tal vez Dios lo hizo como que algo más simbólico, en el sentido de que, bueno, para que lo entendas de esta forma, que es lo más fácil para que el ser humano pueda llevarlo. Porque imagínate que nos hubiera puesto a explicar todo lo que está sucediendo allá arriba y nos hubiéramos quedado, no sé, como que le quisieras explicar matemáticas a una hormiga. O sea, me imagino que por eso lo hizo todo simbólico, pero cuando ya Jesús se presentó, ya él era así como, yo soy ese símbolo, ahora voy a hacer el plan y luego voy a regresar por ustedes. Entonces, porque yo creo que eso era recuerda que era todo un tema político que habíamos visto desde el tema de Job, no sé si te recordás bien. Sí. Que que Satanás le usurpó el asiento a Adán, la representación a Adán, y cómo le iba a explicar todo eso Dios a Job. No podía, Job nunca lo iba a entender. Entonces Cristo tenía que volver a recuperar ese asiento, pero Cristo tenía primero que ser hombre, no pecar, para que él pudiera recuperar ese asiento, y realmente sí lo hizo, y lo hizo por medio de cada uno del proceso que vimos dentro del santuario. Y así es como él está ahorita como sumo sacerdote, o sea, como en ese juicio en el monte Sión, para poder abogar por nosotros y decir, todos estos son los que están de nuestro lado, y las personas que se quieren quedar dentro del pecado, que eso es el libre albedrío. Entonces, eso es. Ya después de que escoja a los que están dentro del libro de la vida, pues ya viene por nosotros. Pero sí, yo creo que es por ese concepto. Nosotros sí lo entendemos mejor y ahora, pero me imagino que en ese tiempo ha de haber sido bien complicado. O sea, no sé qué piensas vos. No, pues sí, tiene sentido, o sea, en el sentido de que pues definitivamente siento que pues Jesús llegó a hablar a un lenguaje totalmente diferente a todo el Viejo Testamento, ¿verdad? Su forma, al menos como yo lo miro y lo interpreto. Entonces también tiene explicación, ¿verdad? Que, digamos, fue como el nuevo mensaje, ¿verdad? El Nuevo Testamento, ¿verdad? Una nueva forma de explicarlo y de salvación para nosotros, ¿verdad? Entonces, sí lo miro un poco así, pero o sea, lo que te decía, ¿verdad? Lo que a veces yo digo, ¿por qué cambia tanto? Es la forma, ¿verdad? El Viejo Testamento, el santuario y todo, y luego la forma de Jesús, ¿verdad? Sus parábolas muchísimo más simples, ¿verdad? E incluso a veces él mismo las explicaba también, ¿verdad? Sí, es más, y en eso tenés todo un buen punto, él era un traductor prácticamente, porque él se utilizaba de base siempre las escrituras. Entonces, por tanto que el Antiguo Testamento fuera algo difícil de entender, como te digo, yo he leído el
el libro de números en la Biblia y es totalmente tedioso leerlo, porque todo es número, número, número y decís, ¿y aquí qué está sucediendo? Y Cristo siempre lograba, como vos decís, adaptarlo con el entorno y lo metía en una parábola para que lo pudieras entender mejor. Y él decía, escrito está, que esto y lo otro, y etcétera. Y lo logró, pues, por como yo lo veo, logró que nosotros lo pudiéramos interpretar de mejor forma. Es más, lo bueno del santuario, y es lo que mencionó Nico, es de que no solo es por los números, sino que por medio de este santuario es como vos vas a poder entender la profecía de Apocalipsis, porque si te das cuenta, el 75% de la profecía de Apocalipsis es puro símbolo, y todo viene del Antiguo Testamento, o sea, del santuario. Porque si recordabas un montón de profecías en Apocalipsis, menciona que hay muebles que hablan, que tal uña habló, que hay un cuerno que está al altar del incienso, o sea, te habla de estos mismos muebles del santuario. Por eso es importante entender el santuario, porque si entendés el santuario, entendés la profecía de Apocalipsis. Si no entendés el santuario, entonces nunca vas a poder entender esa profecía. Imagínate qué loco. Vos que has leído el Apocalipsis. Se te oye lejos. Se te oye lejos, Rodrigo. Igual, algo que me llamó la atención fue que, bueno, no sé si todo, me imagino, ¿no? Que todo este tipo de simbología era también al mismo tiempo para que el diablo no supiera el plan, porque qué fácil, bueno, yo creo que son varias cosas, qué fácil decirle Dios a Moisés así como, mira, voy a enviar a mi hijo y él va a morir por ustedes. Entonces aquí pueden pasar varias cosas, tipo, el diablo sabe del plan y lo puede estropear, y segundo, la gente o el pueblo se podía, tipo, acomodar con ese hecho, que yo creo que es lo que pasa mucho actualmente, que las personas piensan, bueno, ya Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, entonces yo voy a seguir pecando y fresh, porque igual ya hay alguien más que murió por mí. Pero esa representación es súper buena como para poder valorar o sea, imagino que ha de haber sido súper doloroso, pues porque yo no me imagino matando un corderito, pero era para que realmente sintieran el dolor pues al menos de Dios, pienso yo, de enviar a su hijo a morir por nosotros dentro de esta vida. Y ellos realmente pudieran valorar ese sacrificio que se estaba haciendo. Entonces creo que son esas dos cosas que tal vez iba por ese lado, el hecho de hacer toda una simbología, pero no sé qué piensan ustedes. Creo que estás en mute, Rodrigo. Es que sí habló, pero luego puso mute, pero se oye lejos. Sí, la verdad no lo logro escuchar. Pero sí, o sea, vos diste un buen punto ahí, es el sentido de que no se estropearan los planes, pero no solo eso, sino que hay varios versículos, ahorita no los tengo en la mano, pero que sí menciona que solo por medio del Espíritu tú vas a poder entender todo esto. O sea, que realmente el Espíritu Santo lo que te está haciendo al momento de que tú dejas que habite en ti y leas la palabra, por eso es que dicen que hay que rezar antes de leer la Biblia, porque solo el Espíritu Santo te ayuda a traducir eso y te ayuda a entender eso. O sea, puede llegar la persona más inteligente del mundo y leer la Biblia solo así como si nada, y aún así no entender nada. Y puede llegar una persona que ni siquiera entiende mayor cosa, pero hace todo este proceso del camino del santuario, lee la Biblia y entiende. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios te va a permitir entender los planes de Dios. Entonces, si tú permitís que el Espíritu habite en vos, vas a poder entender esa sabiduría que está escrita en la Biblia. Es impresionante, o sea, el Espíritu Santo también funciona como traductor
Y lo dice Jesús, o sea, cuando él viene de regreso ya después de haber resucitado, le dice a sus apóstoles, y les dejo el Espíritu. O sea, ¿por qué nos dejó su Espíritu? Para que nosotros podamos entender, y no solo podamos entender, sino que también tengamos conocimiento, utilicemos mejor la razón, o sea, sepamos tomar decisiones y tener hasta profecía y visiones, ¿me entendés? O sea, todavía no estamos en esa época, pero no niego que eso pueda llegar a suceder, que va a ser parte de la profecía durante la lluvia tardía, que ahí sí vamos a ver gente teniendo visiones, profecías y de todo. Va a ser cualquier tipo de persona, no es como que solo vaya a haber uno o dos profetas, sino que van a haber miles. Porque no me imagino qué tan horrible va a ser esa época o qué persecución tan fuerte va a existir que va a ser necesario de tantos profetas. Imagínense qué locura, pero hace sentido con todo este tema del santuario, ¿no? Y nada, si nadie más tiene un comentario, alguna duda, pues gracias a todos por asistir. De verdad que les recomiendo ver el capítulo de este jueves. Termina de complementar por qué después fue atacado el santuario y qué tiene que ver la profanación con el ataque y que se vio después durante todas las épocas de las civilizaciones más poderosas que existieron en la antigüedad. Y ahí se va a explicar. Entonces, nada, que pasen feliz noches y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Feliz noche. Feliz noche.